Ok, muy buenas noches con todos. La clase del día de hoy tiene que ver con lo que es la clasificación de los protistas. Voy a necesitar, por favor, la participación de ustedes para lo que es la clase del día de hoy. Por favor, ¿nos ayudas, Jocelyn? Tal vez con la lectura, por favor. Jocelyn, ¿estás ahí? Buenas noches, licenciado. La clasificación de los protistas. Reino protista también denominado protista es el que contiene eucariotes, que no pueden clasificarse dentro de algunos de los otros tres reinos eucariotas: fungi, hongos, anim- animalia, animales o plantea. Ok, muchísimas gracias. Vamos viendo de acuerdo al cuadro que tenemos enfrente, la clasificación de los protistas, en los cuales se dividen distintos reinos. Tenemos principalmente el reino de las algas, ¿sí? Que conlleva todo lo que es la vida marina en referencia a lo que es las algas, plancton y todo lo que tiene que ver con similares a las algas. Y lo que es los protozoos, que prácticamente estamos hablando de partículas o digamos células, se podría decir sumamente pequeñas, ¿sí? Prácticamente se denominan protozoos debido a que son unicelulares y lo Licenciado, buenas que, noches. buenas noches. Y lo que tiene que ver con esto es que son prácticamente diminutos que no se pueden observar más que con el microscopio. Tenemos aquí una referencia de esto que viven en el agua, en zonas muy húmedas, y se alimentan de lo que es la materia orgánica y aquí está su entorno y se pueden desplazar. Como lo podemos ver en la imagen, hemos visto de pronto en documentales o, eh, no sé, en la televisión, canales de la vida en el océano, se visualiza más o menos de esta forma, ¿sí? Viendo las partículas del agua sumamente pequeñas y, bueno, así se dividen lo que son las células, las protistas. En la clasificación del reino protista tenemos son, principalmente los protozoos, que ya mencionamos, que son organismos unicelulares, eucariotes y heterótrofos, que se encuentran en el hábitat acuático húmedo. También mencionamos lo que son los rizópodos, sarcódinos, ¿sí? Estos se desplazan por medio de pseudópodos, ¿sí? Es decir, formas, apéndices temporales que pueden surgir en la superficie por lo que es a través del citoplasma, es decir, lo que es la parte interna de una célula. Pueden sobrevivir a través de estos. Tenemos también los ciliados que aparecen rodeados de los cilos, ¿sí? Son organismos complejos, los cuales tienen relación entre el citoesqueleto y lo que son los centriolos. Tenemos los flagelados, tenemos los esporosos y finalmente las algas. Aquí tenemos en la imagen algunos ejemplos de estos. Aquí la clasificación prácticamente da a conocer lo que es en qué nomás se divide este reino protista, que prácticamente son organismos unicelulares que no los podemos apreciar a simple vista. El más conocido entre estos es entre ellos es las algas, que son ocupadas en diferentes aspectos en la vida humana, debido a que gracias a las algas en algunos aspectos sirven medicinalmente, ¿sí? En otros aspectos también sirve como para la agricultura. Hay varios, lo que son fungicidas, lo que son mm,
pesticidas y de otros tipos que se utilizan para lo que es la agricultura. De igual manera, se utiliza como biol también, ¿sí? Para darle como que energía a la planta, pero bueno, ellos son derivados de esto de aquí. E incluso se llega a tener un tipo de algas en la cual que es consumible para el ser humano. En este caso pondremos el ejemplo de lo que es para lo que es la realización de los sushis, ¿sí? La realización del sushi tiene una cobertura que prácticamente está hecho a partir de algas. Aquí tenemos algunos aspectos de lo que estamos hablando, en lo cual tenemos la división según su imagen, estructura, coloración, pigmentación, lo que es la pared celular y los movimientos, de acuerdo a cada una de las especies que vemos aquí que pertenecen al reino protista. En este caso tenemos, como vemos en la primera imagen, una especie como tipo de vaina que tiene esta estructura, lo que es la euglonofitas, ¿sí? Tenemos la dinoflageladas, que tienen una especie de ganchos, ¿sí? También tenemos lo que son las crisofitas, que tienen un aspecto parecido a lo que son las bacterias. Tenemos lo que son las clorofitas, que tienen un aspecto parecido al musgo. Tenemos las geofitas, un poco más parecidos a lo que son las algas, ¿sí? Y todo lo que tenemos los rodifitas. Esto prácticamente ya se ve un poco más parecido a lo que se encuentra en el fondo del océano. Bueno, aquí tenemos las características de cada una de ellas. No vamos a enumerarlas porque son bastantes y parecidas. Pero ya con este cuadro identificamos qué componentes nomás y qué estructuras tienen cada una de eh, estos organismos unicelulares. Tenemos también la clasificación de los hongos dentro de este reino, en la cual nosotros conocemos diversos aspectos de los hongos, en los cuales sabemos que tenemos que tener un conocimiento amplio para el consumo de estos hongos si en el caso que lleguen a consumir un hongo que no sea el adecuado, puede causar alucinación e incluso la muerte. Y por otro lado, existen hongos que también son benéficos y ayudan a lo que es la alimentación de una planta, si hablamos en el reino de las plantas, ¿sí? Formando lo que es una alianza entre estas especies y ayudándose entre sí para sobrevivir. También hay otras especies de hongos que son comestibles, como entre los más famosos tenemos a los champiñones, ¿sí? Y bueno, pues aquí voy a necesitar la ayuda de uno de ustedes para que nos ayude con la lectura. Natalie, por favor, serías tan amable, nos ayudas leyendo. Yelice, la clasificación de los hongos. Los hongos crecen en el suelo y en el caso de las setas forman cuerpos fructíferos que en algunos casos guardan parecido con ejemplares de plantas como los musgos. Los hongos poseen células delimitadas por una membrana plasmática rica en esteroles y que contienen un núcleo que alberga el material genético en forma de cromosomas. Al igual que los animales, los hongos carecen de cloroplasto. Esto se debe a su carácter heterotrófico que exige que obtengan como fuente de carbono, energía y poder reductor compuestos orgánicos. Las células de los hongos suelen poseer un aspecto filamentoso, siendo tubulares y alargadas. Ok, muchísimas gracias. Eso da una idea de cómo están estructurados diversos tipos de hongos. Y así como vemos los hongos que en esta imagen tienen apariencia de tipo cabezas o tipo paraguas. También existen hongos de tipo unicelulares o microscópicos, en los cuales prácticamente estos provocan ya sea daños a las plantas e incluso a lo que es los organismos con vida, por ejemplo, los seres humanos y los animales. Quien me dice que se ha encontrado en alguna ocasión algún tipo de hongo en alguna planta.
Les hago una idea de esto a lo que es cuando encontramos una fruta en el cual ya tiene una especie de lama. Esto es producida por una especie de hongo, el cual ataca a la fruta cuando se encuentra en descomposición. De igual manera, no solamente ataca a la fruta, sino que ataca a la materia orgánica. Por eso podemos encontrarlos en diferentes aspectos, como en los panes, carnes y materia orgánica en descomposición. De igual manera, también como tenemos hongos que causan daño, también hay hongos benéficos, ¿sí? Eh, Prácticamente, a ver, ¿quién me ayuda, por favor, mencionándome en un modo de reproducción de lo que, por el cual se reproducen los hongos? ¿Sí? Por un puntito, chicos, ¿quién me ayuda? ¿Cuál creen que es el método de reproducción de los hongos? Bueno, pero entonces, chicos, como nadie me responde, debe ser que no tienen conocimiento. Los hongos se reproducen en su mayoría por la reproducción asexual. Esto en base a lo que es las esporas, ¿sí? Por eso, cuando ustedes se encuentran, no sé si alguna vez han visitado alguna finca y encuentran lo que es en el cacao, lo que es la monilla o encuentran, no sé, lo que es la escoba de bruja y, bueno, más prácticamente algunas enfermedades de este cultivo. Ok, y encuentran prácticamente las mazorcas de cacao, las cuales están bien oscurecidas y se ponen también blancas, así empiezan a obtener una especie de moho por encima. Estas vendrían siendo lo que son las esporas, que una vez empiezan a tener contacto con la naturaleza o movimiento, ya sea por el viento, ya sea por la lluvia, empiezan a dispersarse y contaminar otro tipo de plantas. Este es el No, tú no, mecanismo, tú no. este es el mecanismo que ocupan este tipo de hongos para reproducirse y para mantener lo que es mantenerse subsistiendo en el entorno. Bien, aquí tenemos una pequeña clasificación de los hongos por su alimentación. Aquí tenemos los saprofitismo, ¿sí? El cual podemos ver en la imagen, una especie de hongo que se adhiere a lo que es el tronco de los árboles y sobrevive en lo que es aprovechando los nutrientes que el árbol produce o el árbol absorbe del suelo, más prácticamente, esa sería la palabra correcta. Y pues como menciona aquí, descompone los restos de los animales, vegetales muertos y lo que son los excrementos. En este caso está aprovechando lo que es la vida que le queda al árbol, al tronco, y descomponiéndolo hasta llevarlo a lo que es la descomposición total y disolverlo y convertirlo en lo que es en tierra. Aquí tenemos lo que mencionaba hace rato, una simbiosis en la cual un hongo, como les mencionaba que no es, todos los hongos son malos, aquí tenemos una simbiosis en la que este hongo ayuda a lo que son las raíces de los árboles, haciendo una simbiosis y esto se le llama a esta combinación en la cual ambos se apoyan, ayuda el hongo ayuda a lo que son las raíces por medio de las micorrizas, ¿sí? Ayuda a que éste empiece a distribuir sus raíces conjuntamente con los hongos y a que absorba más nutrientes por los pelos radicales que obtiene, que son prácticamente de las plantas, ¿sí? Y ayuda a la alimentación y la expansión de raíces. Y de esto se aprovecha el hongo también para que el árbol, a través de lo que son sus raíces más gruesas, penetre más al suelo y obtenga nutrientes para sí mismo y obtenga nutrientes para lo que son el árbol, formando una simbiosis en los que los dos se benefician. Y que les mencionaba también el parasitismo, que les daba el ejemplo del árbol de cacao, en el cual esto se adhiere a lo que es un árbol, una planta o, bueno, a un organismo vivo
y se aprovecha de este estando completamente vivo. Es decir, en una planta viva se sigue aprovechando de lo que es la parte elemental, que es la alimentación del árbol, pero para sí mismo, no en modo benéfico. Tenemos la clasificación de los hongos. En esto tenemos los perdón, está un poquito compleja la pronunciación. Basidiomicetos, ¿sí? Que desarrollan setas llamadas basidiocarpos, que producen bacilos con baciloesporas. Estamos hablando en este caso ya con un poquito entrando a la parte de reproducción por medio de esporas de los hongos. Tenemos los ascomicetos, ¿sí? La división ascomicota, desarrollan escas con ascosporas. Ya estamos hablando en esta etapa de aquí, ¿sí? Son diferentes tipos de hongos que tienen diferentes tipos de formas, y estos diferentes tipos de formas, por ende, tienen diferentes tipos de reproducción, ya sean unos por esporas que simplemente con tan solo tocarlos se liberan en el ambiente, u otros que prácticamente tienen la habilidad de expulsarlos hacia arriba, hacia el viento, para que los disperse por todos lados. Otros tienen la habilidad que simplemente caen hacia el suelo, y estos se van reproduciendo como pequeños hongos hijos en el suelo. Tenemos los glomeromicetos, ¿sí? Tenemos los zigomicetos y los quitridiomicetos. Ok, chicos, la clase de hoy día un poquito corta, pero es lo que comprende a lo que son los hongos. Vamos a revisar un poquito más en esta parte de la imagen, donde tenemos los diferentes tipos de hongos, entre los más conocidos, los más variados. Tal vez un poco los más famosos no, pero son entre los que más se asocian a lo que se estaba hablando. Bien, chicos, eso es por el día de hoy. Tienen aquí la imagen de las preguntas de la clase para que puedan responder lo que son la tarea de continuación, ¿no? El reino protista, también denominado protista, contiene todos aquellos organismos eucariotes que no pueden clasificarse dentro de de ninguno de los otros reinos eucariotas, como el fungi, hongo, animal o animales, o de las plantas. Esto vendría siendo prácticamente verdadero. Los parásitos con una fase de esporulación, división múltiple, sin mayor movilidad. Hay varios grupos distintos sin mayor relación, y otros todos protistas, sino también animales y hongos. Esto estamos hablando de los esporozoos, ¿sí? Prácticamente tiene que ver con lo que es la reproducción por medio de esporas, y ya tiene que ver directamente a lo que es únicamente hacia los hongos. Chicos, espero que les haya interesado un poquito la clase y hayan aprendido algo. Muchísimas gracias por haber asistido, y esa es la clase del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Podemos todavía eh, ver un poquito más si es que tienen alguna duda. Ok, el que calla otorga, entonces esa sería la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Cualquier duda, ya saben que pueden escribirme directamente al WhatsApp para ayudarles en cualquier novedad. Muchísimas gracias, y conmigo es hasta la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego, muchas Gracias, gracias. licenciado. Ok.